Bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a la unidad 9 denominada el acto administrativo, que está en la página 193. Como yo les comentaba en las lecciones anteriores, la unidad 8 se refería precisamente a un análisis de los diferentes tipos de actos que podemos encontrar, y la finalidad era precisamente ir dando algunas características de lo que es el acto administrativo, y en sentido contrario también verificar algunas características de otro tipo de actos que por supuesto no van a ser características de lo que es el acto administrativo, es decir, por eliminación lo iba haciendo el autor. Lo que vamos a ver en este capítulo es ya efectivamente las características y en qué consiste definir también el acto administrativo. Entonces comenzamos, por favor. Nos vamos a ir a la página 194, en donde está la distinción entre hecho y acto jurídico. Esto es algo que sé que ustedes ya lo saben, pero lo vamos a tomar nada más como una referencia. En el 33.2 dice lo siguiente: los hechos jurídicos se distinguen de los actos jurídicos en que los primeros son acontecimientos naturales o del hombre que provocan consecuencias jurídicas, sin que exista el ánimo de producirlas, en tanto que en los segundos sí existe el propósito de provocar consecuencias de derecho. Recordamos anteriormente la noción de acto jurídico. Ahora la distinción entre acto y hecho jurídico persigue señalar que los hechos jurídicos pueden trascender al campo de la función administrativa. En ocasiones se dan hechos que provocan la acción de órganos administrativos, inundaciones, terremotos, conductas ilícitas de servidores públicos. Bueno, recuerden que el acto jurídico ya lo analizamos, ¿no? Es cuando existe la intención de generar, cuando a través de un acto se tiene la intención de generar consecuencias jurídicas. Y el hecho jurídico es aquel que se realiza sin la voluntad del hombre, pero que termina realizando o generando consecuencias jurídicas, como dice acá. Por ejemplo, una inundación, un ciclón, un terremoto, sabemos que es algo que realmente el ser humano no lo quisiera. Sin embargo, se da. O sea, es un fenómeno natural que se da, es un hecho que existe. Y va a tener consecuencias jurídicas porque va a activar a la administración pública, por ejemplo, para lo que serían las reconstrucciones, ¿no? La solventación a través de recursos que tiene destinados el Estado precisamente para lo que es la reconstrucción de viviendas, puentes, caminos, etcétera, que se dan precisamente con estos fenómenos naturales, ¿no? Entonces ahí creo que es algo bastante sencillo, nada más era para tener una referencia. Y ahora sí, por favor, nos vamos al punto 33.4, características del acto administrativo. Quiero distinguir que lo que vamos a ver a continuación son las características que los diferentes doctrinarios le asignan precisamente a lo que es el acto administrativo, porque en la página 201 vamos a encontrar en el punto 36 los requisitos constitucionales del acto administrativo. Los requisitos constitucionales son los que a fin de cuentas sí debemos de analizar más a fondo, nos debemos aprender, porque a efecto de combatir un acto administrativo que consideremos que violente los derechos del ciudadano, pues lo tiene que hacer en base a la Constitución, sobre todo si hablamos del juicio de amparo, ¿no? Entonces los requisitos constitucionales van a ser los principales. Sin embargo, lo que viene en la página 194 son las características que los diferentes doctrinarios han analizado, que consideran que todo acto administrativo o que el acto administrativo en sí los tiene. Entonces, leemos. Características del acto administrativo. Como notas preliminares a un concepto de acto administrativo se han de enmarcar las características siguientes. 1. Es un acto jurídico. 2. Es de derecho público. 3. Lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. Y 4. Es ejecutivo, entre paréntesis dice obligatorio, y ejecutorio, es decir, se puede hacer cumplir mediante la coerción. 5. Tiene a su favor una presunción de validez legal. 6. Es impugnable, esto es, no posee definitividad, sino cuando ha transcurrido el tiempo para atacarlo por vía jurídica o se le ha confirmado jurisdiccionalmente. 7. Persigue de manera directa o indirecta, mediata o inmediata, el interés público. Y 8. Por lo general es prescriptible. Bueno, analicemos de una forma muy rápida cada uno de estos elementos. Este es un acto jurídico, ya dijimos que es la manifestación de la voluntad, y me anexo al punto 2 donde dice es de derecho público. En este caso es la manifestación de la voluntad que va a emitir precisamente de manera unilateral el Estado, por eso es de derecho público, o la administración pública, mejor dicho, con la finalidad de generar consecuencias de derecho, ¿no? Lo emite la administración pública,
o algún otro órgano estatal en ejercicio de la función administrativa. En el caso de lo que vamos a ver es precisamente que lo va a emitir la administración pública. Sin embargo, vamos a ver que realizan algunos actos de naturaleza administrativa, también el poder judicial y el poder legislativo, pero todavía no quiero que nos vayamos a confundir con esta parte. Quiero que entendamos que es la administración pública la encargada de emitir los actos administrativos. Por supuesto, esto lo convierte en un acto de derecho público. 4, y esto es muy importante, es ejecutivo y ejecutorio. ¿Qué significa que sea ejecutivo? Que es obligatorio, porque todo acto administrativo, es decir, toda instrucción que genera o que emite lo que es la administración pública, recuerden que siempre trae como finalidad el interés público, es decir, no va buscando el daño ni la afectación de nadie. Derivado de eso, se convierte en obligatorio, es decir, al existir un pacto de los ciudadanos en donde nos sometemos al Estado, porque entendemos que al obedecer al Estado se privilegian precisamente todos los derechos del hombre, entonces nos obligamos a cumplir lo que el Estado nos manifiesta, en el entendido de que el Estado no debe de ir en aras de afectar a lo que es el ser humano, ¿no? Y ejecutorio, ¿qué implica que sea ejecutorio? Que más allá de que es obligatorio, recuerden que lo que es obligatorio, al final del día cualquier persona puede desobedecerlo, es decir, eso es mi obligación, pero si quiero no lo hago. Bueno, aquí viene la otra parte, es ser ejecutorio, que te lo pueden hacer cumplir mediante coerción, es decir, que como ahí está el acto y es obligatorio, si tú decides desobedecerlo, entonces el mismo Estado tiene la posibilidad de hacértelo cumplir por la vía coercitiva, es decir, a la fuerza. Entonces, repito, el acto administrativo es ejecutivo, que implica ser obligatorio, y ejecutorio, que te lo pueden hacer cumplir por la coerción, por la fuerza. 5. Tiene a su favor una presunción de validez legal. Bueno, esto es algo elemental, ¿no? Si estamos en un esquema de un Estado de Derecho, pues todo acto administrativo debemos presumir que está sustentado en la ley y que no es un capricho de la autoridad, que no se lo está inventando sin un sustento legal para poder generar un acto administrativo. 6. Es impugnable. Esto es obvio, ¿no? El ser humano, y todo ser humano que trabaje para la administración pública, puede cometer errores. En el ejercicio de las facultades que tenga cualquier funcionario dentro de la administración pública, pueden emitir un acto administrativo que tenga errores, que esté viciado y por lo tanto pueda ser impugnado por el ciudadano que considere que está siendo afectados sus derechos. Entonces, todo acto administrativo es impugnable, es decir, que se puede pedir revisión, se puede uno ir al amparo para efecto de cambiar en la visión del ciudadano lo que dice precisamente ese acto administrativo que considera que vulnera sus derechos, ¿no? Entonces, como dice acá, será definitivo solamente cuando ya haya transcurrido el tiempo que tiene el ciudadano para poder atacarlo, es decir, lo consintió y lo dejó pasar, bueno, o en su caso, cuando ya después de haberse atacado se acude hasta la última instancia jurisdiccionalmente hablando y pues ya queda firme, ¿no? En el 7, lo que hemos platicado muchas veces, ¿cuál es la finalidad? Siempre va a perseguir el interés público. Aquí nos dice que lo persigue de manera directa o indirecta, inmediata o inmediata, siempre el interés público, y que por lo general es prescriptible. Esto es una condición que la vincula al punto 6 en cuanto al tema de la temporalidad, es decir, el acto administrativo puede dejar de surtir sus efectos por temas de tiempos, ¿sale? Y eso lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, estas son las características que se tienen del acto administrativo. Características, repito. El 33.5 nos va a hablar también de lo que es una definición y vienen enumeradas 4 distintas definiciones. Sin embargo, vamos a tomar la número 5 que no aparece ahí. La número 5 es la que da nuestro autor precisamente y es la que quiero que ustedes razonen y se puedan aprender, que viene precisamente después del numeral 4 en el siguiente párrafo, aunque repito, no tiene un número 5, esa es la definición que quiero que aprendamos. Las otras son, por supuesto, son correctas. Sin embargo, si estamos viendo a un autor en lo que es este texto, lo idóneo es que nos aprendamos la que él nos sugiere, ¿no? Y dice lo siguiente: sin pretender aportar uno más a la larga lista de conceptos de acto administrativo, consideramos que este es
la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Entonces, subrayen por favor esa parte. Ahí está la definición del acto administrativo que yo les pido que se aprendan y por supuesto que la entendamos y razonemos. Dice entonces, para nuestro autor, ¿qué es el acto administrativo? Es la declaración unilateral de la administración pública. Empezamos con esto. Declaración unilateral de la administración pública. Es decir, la administración pública, en este caso, como parte del Estado, no está teniendo un pacto, un acuerdo de voluntades con el ciudadano, no. Está estableciendo la voluntad de manera unilateral. Es decir, la administración pública te dice, esto se va a hacer. Suena como una imposición, suena como un abuso. No quiero que lo veamos así. Recuerden que la administración pública siempre tiene que buscar el interés público y por lo tanto no va buscando afectar, sino al contrario, siempre va buscando lo mejor para el ciudadano y para la comunidad. Por lo tanto, esta declaración unilateral se supone que va pensando en el beneficio de todos, ¿no? Entonces, declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho, que produce consecuencias subjetivas, es decir, que va a generar de manera directa a alguien en específico, por eso habla de consecuencias subjetivas a un sujeto de derecho, es decir, que hacia un ciudadano en específico o hacia una persona moral que esté dentro precisamente del Estado, le van a realizar, le van a generar, producir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y estas son las consecuencias de derecho, pero de manera subjetiva. ¿Qué implica esto? Que no es de manera general. El acto administrativo es subjetivo, es decir, lleva un destinatario. No va destinado a todo el mundo, no, va hacia alguien en específico y por eso son las consecuencias subjetivas. Se particulariza hacia alguna persona, no es de manera general. Entonces, repito, la definición que necesito que subrayen y que aprendamos es la declaración unilateral de la administración pública que produce consecuencias subjetivas de derecho. Bueno, ahora por favor, vamos al punto 34, en donde va a hablar de el análisis lógico de los elementos del acto administrativo. Aquí estamos en presencia de los elementos que los doctrinarios consideran que tienen precisamente el acto administrativo. Repito, todavía distinto al punto 36 que nos va a hablar de los requisitos constitucionales del acto administrativo. Entonces, si nos vamos a los elementos, comienzo a leer, dice lo siguiente. El número y la clasificación de los elementos del acto administrativo constituyen otro aspecto muy debatido en la teoría del derecho administrativo. Existe al respecto una diversidad de opiniones prácticamente imposible de reseñar, en ocasiones con cambios más de terminología que de fondo. A efecto de no complicar un tema de suyo difícil, trataremos de ser esquemáticos en la exposición de esos elementos. Con variantes de uno a otro autor, se habla de los siguientes elementos del acto administrativo. Es decir, aquí el autor nos dice que los doctrinarios pues no se ponen mucho de acuerdo, ¿no? Van cambiando uno que otro. Sin embargo, él considera que los que vienen a continuación son los elementos del acto administrativo y son los siguientes: sujeto, manifestación de voluntad, objeto, forma, motivo, finalidad y mérito. Estos elementos a veces son reagrupados en subjetivos, objetivos y teleológicos, o bien en generadores, expresadores y ejecutores de la voluntad del órgano administrativo, o por otros, en consecutivos y modalidades esenciales y secundarias. Bueno, quiero que entendamos más allá de las diferentes clasificaciones que realizan los diferentes doctrinarios. Nos vamos a centrar después en lo que van a ser los requisitos constitucionales, de los que sí no nos debemos de mover y entender perfectamente. Sin embargo, aquí él nos va a enlistar algunos con los nombres que nos acaba de decir y vamos a irlos analizando. 34.1. Los elementos constitutivos y su fundamento, y comienza con el sujeto. Los elementos constitutivos son llamados por Manuel M. Díez condiciones de legitimidad del acto administrativo. Conforme al anotado al inicio de este tema, nos abstendremos de analizar las expresiones elementos constitutivos, condiciones de legitimidad u otras equivalentes, y solo escribiremos los elementos antes enunciados. Entonces comienza con el sujeto. ¿Quién va a ser el sujeto? ¿Cuál es el elemento del sujeto dentro de un acto administrativo? Es el órgano de la administración pública que, en ejercicio de la función administrativa, externa de manera unilateral la voluntad,
estatal produciendo consecuencias jurídicas subjetivas. Bueno, esto es muy obvio, ¿no? Si habíamos dicho que la definición es la manifestación unilateral de la administración pública, cuando nos referimos a la administración pública tiene que ser emitida a través de un órgano, pero también tiene que ser emitida a través de un funcionario. Es decir, el sujeto va a ser el órgano que va a emitir la manifestación de la voluntad de manera unilateral dentro de la administración pública, pero necesita un ser humano, entonces tiene que existir también un funcionario facultado en la emisión de esa manifestación de la voluntad de un órgano administrativo. Entonces, vamos analizando esto. En la página 197 continúa diciendo: el sujeto emisor del acto, un órgano administrativo, debe tener la competencia que la ley le asigne. Es decir, para que el acto administrativo sea válido, tiene que ser emitido por un órgano que pertenezca a la administración pública, que sea competente para hacerlo. Por ejemplo, si estamos hablando de una concesión de transporte, pues uno esperaría que sea emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No estamos esperando que una concesión de transporte público lo vaya a emitir, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública. No sería competente para el caso. Continúa diciendo, para actuar en el caso concreto, el servidor público por cuyo medio el ente estatal produzca el acto ha de estar facultado legalmente para tomar y exteriorizar decisiones públicas, y además de contar con el respectivo nombramiento, debe haber satisfecho los requisitos necesarios para el ejercicio del cargo, incluida la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Es decir, el sujeto del acto administrativo es siempre un órgano administrativo competente, el cual actúa por medio de funcionarios o empleados debidamente facultados para ellos. Bueno, ¿cómo entender esta parte? Ya lo habíamos explicado un poquito. El funcionario que va a realizar, porque el acto administrativo tiene que ser realizado, elaborado por un ser humano, analizado y obviamente firmado por un ser humano. Este ser humano tiene que ser un funcionario público, que a su vez esté facultado por la ley para poder realizar lo que en ese acto administrativo se está estipulando. Entonces, en esencia, el acto administrativo tiene por sujeto a un órgano de la administración pública que sea competente para la materia de la que se esté hablando. Pero además, tiene que hacer o tiene que ser a través de un funcionario público, que es un ser humano, un funcionario público facultado por la ley para exteriorizar precisamente lo que diga, en este caso, el órgano competente. Ahora, como dice aquí al final, este funcionario debe cumplir con los requisitos del cargo, debe estar autorizado precisamente para realizar eso, y eso se da a través de una protesta que se realiza o que se debe realizar, aunque muchas veces ya lo omiten, pero es una protesta donde se debe emitir precisamente la intención de cumplir con lo que dice la Constitución. Entonces, repito, el sujeto en el acto administrativo va a ser un órgano competente a través de un funcionario facultado. Viene ahora lo que es el concepto de autoridad. El concepto de autoridad va dentro precisamente de lo que es el esquema del sujeto. Y dice, autoridad es toda persona investida de potestad de mando frente a los administrados o internamente dentro de un órgano público. De manera amplia, señalemos que se puede considerar como autoridad a los individuos que mediante órganos estatales competentes están en posibilidad de tomar y ejecutar decisiones que afecten a los particulares u ordenar que éstas se lleven a cabo. Bueno, entonces, si vamos a estar en el tema de quién es la autoridad, porque obviamente hablaríamos de que pues el sujeto debe ser la autoridad competente, es lo que siempre decimos, ¿no? ¿Quién va a emitir un acto? La autoridad competente. Bueno, entonces esta autoridad competente, ¿quién va a ser? Como dice acá, es toda persona investida de la potestad frente a los administrados, es decir, es toda persona que el ciudadano considera que está facultado por la ley para realizar un acto respecto a los ciudadanos. Y eso es a lo que se refiere la primera parte, ¿no? Trabajas dentro de un órgano público, trabajas dentro de la administración pública, en un órgano que es competente para la materia de la que yo puedo estar interesado en alguna determinada situación. Entonces yo sé que tú estás facultado para poderme dar una solución a lo que yo solicito, para bien o para mal, pero al final de cuentas así debe ser, para bien o para mal, que yo crea que pasa, pero al final de cuentas el acto administrativo que emite ese órgano y ese funcionario siempre va en aras de la
del interés público. Por lo tanto, para la administración pública siempre es para bien. Quiero que lo entendamos así. Entonces, esa es la autoridad, y como dice la parte, el segundo párrafo que le dice, se puede considerar como autoridad a los individuos que mediante órganos estatales competentes están en la posibilidad de tomar y ejecutar decisiones que afecten a los particulares o ordenar que éstas se lleven a cabo. Es decir, la ley le permite al órgano, y a su vez la ley le permite a un funcionario que trabaja dentro de ese órgano a emitir una resolución hacia los ciudadanos, pero está avalado por la ley y por lo tanto puede hacer que se cumpla, incluso hasta por la fuerza, ¿no? Bueno, pasamos ahora al 34.3. Vamos a ver, si ustedes recuerdan, cuando vimos en el punto 34, hablábamos de los elementos, decía sujeto y luego venía manifestación de la voluntad. Entonces, cuando hablamos de manifestación externa de la voluntad, el autor nos va a decir que es en sí el acto administrativo, porque la forma en que el acto administrativo puede surgir, puede darse a conocer, es precisamente a través de la manifestación de la voluntad de la administración pública. Entonces nos dice que más que un elemento es en sí el mismo acto administrativo, y lo leo. Los elementos son las partes integrantes de un todo, o los fundamentos o el móvil que conforman algo. De ahí que la declaración de voluntad sea el acto administrativo en sí, y no uno de sus elementos. Sin embargo, suele estudiársele como tal. La manifestación externa o declaración de voluntad es expresar una decisión del órgano administrativo, pronunciada en cualquier sentido que provoca consecuencias de derecho de tipo subjetivo. Entonces, aquí nos dice el autor, esa manifestación externa, esa declaración de la voluntad es el acto administrativo en sí, porque la administración pública tomó una decisión y la externa hacia el ciudadano, como dice aquí, va a provocar consecuencias subjetivas de derecho. Es decir, va a poder generar, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones hacia alguien en específico. Por eso se está generando consecuencias subjetivas, es decir, a alguien en específico de derecho. Pero, repito, se tiene que externar esa decisión por parte de la administración pública hacia el ciudadano. Entonces, en sí, precisamente como dice el autor acá, la manifestación externa de la voluntad es el acto administrativo en sí. Tal voluntad de carácter unilateral, repito, no hay un pacto acá, no hay un tema de acuerdo de voluntades, es la administración pública actuando de manera unilateral, debe originarse y expresarse de manera libre, sin vicios ni error, dentro de un marco competencial y de facultades delimitado, y conferido conforme a la ley respectivamente. La ausencia de dicha declaración de voluntad, cuando debió haberla, puede producir consecuencias de derecho. En este supuesto estaremos frente al llamado silencio administrativo. Bueno, es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que sí quiero que entendamos es que esta manifestación de la voluntad es el acto administrativo en sí, pero eso no quita que en su momento pueda estar viciado, como dice acá, debe de expresarse de manera libre, sin vicios ni error y dentro de un marco competencial. Sin embargo, se cometen errores al final del día y todos los días en la administración pública, que es precisamente donde le da al ciudadano la oportunidad de impugnar todo acto administrativo porque se considere precisamente que vulnera los derechos de un ciudadano. Entonces el ciudadano que considere que están afectando sus garantías, pues tendrá algún mecanismo para poder impugnarlo. Pero, repito, la idea principal es que esté libre de vicios, libre de errores, para que pueda surtir sus efectos, lo que es el acto administrativo. El objeto 34.4 es lo que persigue la administración al emitir el acto, es decir, crear, transmitir, registrar, reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho con miras a satisfacer el interés de la colectividad. El objeto debe ser lícito y alcanzable y estar contenido en lo que la ley le asigne como competencia al órgano y dentro de lo que faculta al servidor público. El objeto en sí es el contenido del acto administrativo. El objeto o contenido se refiere a la declaración de voluntad, conocimiento o juicio en que el acto consiste. El objeto ha de ser determinado o determinable, posible y lícito. A efecto de ilustrar lo anterior, advertimos que en la expropiación el objeto evidente es la obtención forzosa de un bien y de manera inmediata satisfacer una causa de utilidad pública. En la licencia de manejo de automotores, consentir que se conduzca por la vía pública este tipo de vehículos y con miras al interés de la colectividad. El objeto es asegurar que quien conduzca tenga la pericia necesaria para no dañar a las personas o a sus bienes. Entonces, el objeto va a ser muy variado.
Siempre va a perseguir el interés público, por supuesto, pero el objeto puede ser muy variado. Como les dice acá, es el tema en específico en que consiste el acto administrativo y siempre va a hacer referencia a crear, modificar, extinguir derechos y obligaciones de alguien en específico, pero el objeto puede ser variado. Sin embargo, el objeto es en sí el tema en específico que le da motivo precisamente al acto administrativo. Es de lo que estemos hablando, lo que se está solicitando. Y como dice acá, nos ponen algunos ejemplos. El tema de la licencia de conducir. ¿Cuál es el objeto de la licencia de conducir? Bueno, puede ser crear un derecho, ¿no? Que tú puedas conducir un vehículo, pero también voy buscando que todos los ciudadanos que caminen en la calle, si ven a un conductor, tengan la certeza que ese conductor tiene la pericia para manejar un vehículo y que no va a provocar accidentes. Y eso se sobreentiende que toda persona que se ponga atrás de un volante debe tener previamente la licencia. Ese es el procedimiento normal, ¿no? Entonces, el objeto es precisamente permitirle a una persona que conduzca un vehículo, pero también al mismo tiempo darle la seguridad a todos los transeúntes de que cuando vean a alguien al volante ya debió haber pasado un examen de pericia, de conocimientos de los señalamientos para que pueda conducir precisamente un vehículo automotor. La forma 34.5 es la manera como se exterioriza o expresa la voluntad del órgano administrativo. El acto administrativo generalmente se manifiesta por escrito, aunque puede hacerlo de manera verbal, órdenes internas, cuestiones de seguridad, etc. En la forma escrita de exteriorizar la decisión de la administración han de observarse ciertas reglas o formalidades que la ley y la costumbre establecen. Entre ellas mencionamos la fecha, la firma, a quién se dirige, su fundamentación y motivación, etc. Bueno, entonces, ¿de qué forma se va a expresar la manifestación de la voluntad de forma escrita? Recuerden que nuestro derecho es primordialmente por escrito, aunque han incursionado ya desde hace algunos años, no muchos, pero sí ya hace algunos años, el tema de la oralidad en algunas materias. Pero en materia administrativa, el acto administrativo primordialmente es de manera escrita. Habrán algunas excepciones de cuando el acto administrativo puede ser de manera verbal, y nos lo dice acá. Órdenes internas y cuestiones de seguridad. Y quiero que nos vayamos específicamente a cuestiones o temas de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque si en temas de seguridad nacional, vamos a pensar, se está por capturar a un líder de la delincuencia organizada, llámese tráfico de armas, de personas, narcotráfico, lo que ustedes gusten, está a punto de capturársele, y si el grupo, llámese la Marina, llámese la Policía, la Guardia Nacional, o en su caso el Ejército Mexicano, estuviera por capturar y mandara por escrito un documento al presidente de la República o a sus respectivos secretarios pidiendo autorización para proceder en ese momento, si lo dejaran por escrito en el momento que se está escribiendo, recuerden que el crimen organizado está tan infiltrado, en donde quiera tiene células, y dentro del aparato de gobierno lo hemos visto, incluso ahorita están llevándose investigaciones y procesos legales en contra de exsecretarios que conducían los temas de seguridad en otros sexenios. Al estar infiltrados de esta manera, lo único que sucedería es que pues se pondría sobre aviso al delincuente que se le pretende capturar y se escaparía. Entonces, en estos casos en específico, las órdenes pueden ser de manera interna y de manera verbal. Es decir, que se da la instrucción por parte del secretario o del presidente. En este caso, de este tipo de situaciones, generalmente es el presidente que diga procedan o no, dependiendo de la situación. O sea, si se está previendo que va a haber una gran balacera y que puede morir gente inocente por estar cerca del lugar, entonces puede ser que el alto mando, en este caso el presidente, diga no es el momento, o puede ser que diga sí. Pero repito, si lo hicieran por escrito, lo único que daría en pauta es a que la persona a la que se pretende capturar fuera avisado por alguien que estuviera infiltrado dentro de las filas del gobierno, y por supuesto le dieran la oportunidad de escapar, en lugar de darle celeridad solamente con un tema verbal, que puede ser por supuesto vía telefónica, y que se proceda. Pero obviamente estamos en presencia de un acto administrativo que se ejecuta
pero ya no por escrito. Ya la manifestación de la voluntad ya no es por escrito, es de manera verbal por un tema de seguridad nacional. Bueno, en la forma, como dice también acá, al ser por escrito, van a ver ciertas partes de los escritos que sabemos que existen. Ustedes lo han realizado ya en algunos escritos que han tenido en diferentes materias, como son precisamente que todo escrito debe de tener fecha, firma, a quién se dirige, fundamentación y motivación, que esto es algo primordial, que esté fundado y motivado, que es lo que nos han dicho mucho, que el acto sea fundado y motivado. Fundado, aunque viene un poquito más adelante, que citemos el derecho, que citemos los artículos, las leyes que le van a dar sustento al actuar de la administración pública. Y motivado es el por qué. Es decir, vas a vincular ese derecho al caso concreto, si los artículos y las leyes que tú estás citando al caso concreto, para que motives, es decir, para que des una razón, un por qué la administración pública en este caso puede crear, extinguir, modificar derechos y obligaciones respecto a algún caso concreto, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí quedamos. En la siguiente lección vamos a ver otros elementos de lo que es el acto administrativo, donde entra precisamente el motivo y la finalidad, que esa ya sabemos de cajón cuál es, ¿no? Siempre hemos hablado del interés público, pero también veremos lo que es el mérito, que para muchos autores no debe ser considerado en sí lo que son elementos del acto, pero bueno, también los veremos antes de entrar ya al punto 36, que ese es el que me interesa aún más que podamos analizar, que son los requisitos constitucionales del acto administrativo. Bueno, cualquier duda, ya saben, la pueden dejar a través del chat o hacer alguna cita en la institución y con gusto los podemos recibir. Que tengan muy buen día.